7 de la mañana, 41 minutos. Hablamos de la carne, Julia. Recordemos que esta semana el gobierno prorrogó los cupos de las exportaciones de la carne y que ayer ya la mesa de enlace empezó a amenazar con algún cese de comercialización de carne, de granos. Incluso hablamos acá con Elvio Lausirica, el presidente interino de Coninagro. Nos dijo que no descartaban movilizaciones tampoco, o sea, se enojaron. Sí, es una medida que sabemos arrancó allá por el mes de mayo, tuvo que ver primero con una suspensión total y luego viró de una suspensión total de las exportaciones. En ese momento fue por 30 días. Fue una medida que, no sé si recuerdan, fue hace poquitos meses, generó ya controversia por esta idea de un discurso exportador que el gobierno venía sosteniendo, pero que en realidad terminaba siendo contradictorio con las medidas específicas que se tomaban para un sector, y hasta de hecho hay quienes hacen campaña. Yo lo escuché mucho a Randazzo haciendo campaña con eso, diciendo nosotros estamos a favor de las exportaciones, como si esta medida que tiene que ver específicamente con regular un precio y que llevó a tomar una decisión drástica no tuviera que ver o tuviera 100% contradicción con una mirada exportadora. Lo cierto es que primero hubo una suspensión por 30 días y luego se decidió, en el marco de un plan que es más amplio y que luego podemos volver a mencionar los otros puntos, pero no es lo único que hay para resolver el problema de la carne, y de hecho si fuera solo eso, una limitación de Expo, ya lo hemos dicho, yo lo he dicho acá, no alcanza, no es suficiente, es una medida de corto plazo. Claro. Lo que se resolvió luego de la salida de un mes de cierre total es llevar al 50% de las exportaciones mensuales del 2020, desde mayo hasta diciembre de 2020, al menos eso es lo que se planteó como cálculo, el nivel exportador de carne bovina al exterior. Bien, así todo, el Ministerio de Culfas estuvo difundiendo datos que muestran que incluso con el 50% de limitación de Expo respecto de 2020, los montos exportados, los valores exportados, no las cantidades, pues se supone que las cantidades están limitadas, ¿no? Los montos son más grandes. Sí. Porque incluso hay una mejora del precio. Por ende, a pesar de que vos tenés una limitación cuantitativa, estás poniendo o estás logrando mejorar el nivel exportador. Obviamente sería muchísimo mejor si no tuvieras esa limitación. Pero así todo, no está tan mal. Bien. Bueno, hay una serie de cosas que vienen pasando en relación a los precios de esa cadena de valor, que son los precios de la carne, que es lo que a mí me parece que hay que mirar, porque si no nos la pasamos discutiendo ideología, por decirlo de alguna manera, si estamos a favor o en contra de una intervención del Estado. A ver, lo que veníamos viendo, y les cuento un gráfico que reconstruimos ayer, es que en general uno tenía el precio del maíz muy fuerte creciendo, el precio de lo que se llama hacienda, que vendría a ser como el ganado en pie o el ganado en liniers, para que se lo imaginen más fácilmente. Los dos precios creciendo muy fuertemente desde octubre del año pasado, que fue cuando además se produjo la mayor demanda de China y la suba del precio internacional de los commodities como el maíz. Y la carne al mostrador siguiéndolos detrás, ¿no? Como corriendo atrás de esos dos precios. Desde que se produjo la medida, o desde que empezó a tener impacto esta restricción en las exportaciones, lo que vemos es que estos dos precios, fundamentalmente el de hacienda, el de ganado en pie, empezaron a estancarse e incluso a reducirse en el mes de julio, y en cambio el precio al mostrador de la carne redujo su ritmo de crecimiento, pero sigue aumentando. Menos, pero aumenta. Entonces lo que tenemos es la típica de cuando suben los precios que te explican tu costo, sube la carne, pero sí, cuando bajan los precios que te explican tu costo, la carne no baja. No baja. Bueno, sí, eso es lo que está pasando ahora. El efecto nafta. El efecto nafta, claro, exactamente. ¿verdad? Sí. Sí, es muy parecido con el precio internacional del petróleo, estás diciendo, exactamente. De hecho, para tirar algunos números, interanualmente la carne al mostrador aumentó, ahora si nos paramos en julio, 83%. Estoy hablando de la carne, cuando digo al mostrador digo en la carnicería, el promedio de los cortes, es una... ¿Cuánto aumentó? Es un valor enorme, 83%. Y el asado está por encima del promedio de eso. ¿Eso es a julio? Sí. Julio, sí, o sea, en un año. Sí, 83%. El asado más que 100%, se más que duplicó. En Hacienda, o sea, si aumentaron 83% los precios del mostrador de la carnicería, uno suele pensar o imaginar, digo, para que pensemos entre todos,
que el ganado en pie, lo que se vende en Liniers, más o menos está aumentando lo mismo, o viene teniendo un desempeño similar. Bueno, te da bastante menos, te da 77%. Ahí hay unos 6 puntos de diferencia, que es bastante para este tipo de discusiones de precio, porque cada punto es un montón. Sí, claro. Bueno, está más abajo en el aumento interanual, el precio de Hacienda. Y si vas al maíz, el maíz te está dando interanualmente 79%. Incluso el maíz quedó retrasado respecto de la carne y la carnicería. Sí, sí, sí. Y eso es lo más loco, porque se la pasaron diciendo, y si lo volvemos a escuchar ahora, seguro lo vuelven a repetir, que el problema es el precio del maíz. Sí, hermano, pero estás aumentando más que el precio del maíz. Entonces, no hay solamente un problema de costos. Además de que ya hemos desarmado la idea de que el maíz es determinante en el precio de la carne. El maíz, ya hemos dicho, que es entre el 10 y el 15%. Todo depende del tiempo que se le dedica al feedlot. Pero fíjate vos, que es tan poco el tiempo, tan poco, para decirlo bien, el tiempo que le dedican al feedlot, que es muy poco engordada la vaca en Argentina respecto de la Uruguay, respecto de la Australia, Sí. al punto tal que el Banco Nación sacó una línea de créditos para que engorden las vacas, para que compren maíz y tengan más tiempo de engorde, Para tener más kilos, que es el objetivo. para que tengamos más kilos, porque claro, tener más cabezas te lleva más tiempo y es discutir la frontera ganadera, pero tener más kilos en la misma cantidad de cabezas engordadas, bueno, es un poco más fácil. Bien. Así estamos. Entonces, toda esta discusión tiene que estar en el marco de estas protestas que Claro, está te iba a haciendo decir, el campo. conclusión. ¿Está justificada la protesta? No, que- no está justificada porque no les está yendo mal. Bien. En todo caso, potencialmente podrían tener un mayor nivel de exportador, lo de siempre, costo de oportunidad. Ujú. Ahora, el costo de oportunidad lo decide el gobierno. El que decide el costo de oportunidad de dejar de hacer una cosa para hacer otra, de dejar de exportar todo lo que se podría para poder hacer que los precios se controlen. Y la verdad que cuando uno mira los datos, no está tan mal lo que está pasando con el precio de la Hacienda. Así lo dice además la resolución del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Producción Conjunta. Bueno, ese costo de oportunidad es una decisión del gobierno, porque tiene la potestad de decidir sacrifico esto para poder hacer esto otro. Ujú. Bueno, me parece importante mostrarles esos precios. De nuevo, hay un 1%, hay un 1% de caída en julio, y en agosto la carne al mostrador está en 1% para arriba. Es decir, es poco, no está aumentando a los niveles de 6, 7% de meses anteriores. Pero llevamos un promedio arriba del 80% interanual. Sí, O sea, pero es- la discusión es que pare de aumentar. Sí. Fíjate vos cómo no marcan los precios, Ujú. porque lo que podemos hacer es que no se siga desmadrando, Bien. aún con una medida súper restrictiva en exportación. Muy bien, 9 de la mañana, 19 minutos. Ahora sí volvemos con Julia Estrada y los datos. ¿Dónde hay un dato, viejo? Vamos, ¿Cómo era? Tito. ¿Dónde hay un plan, viejo Gómez? ¿Era la frase? La vieja frase, no importa. Bueno, ¿Sí? datos Bueno. económicos para No, bueno, ya mencioné la campaña. recaudación, que viene mejorando, mejor que 2019, 2,9% interanual. O sea, tenemos más guita, que es lo contrario de lo que pasaba el año pasado, en donde teníamos cada vez menos plata, entre otras cosas producto de la recesión económica, producto de la pandemia que tuvimos y que tenemos. Además, estamos teniendo un crecimiento. En el primer semestre de 2021 venimos creciendo 9,7%. Primer semestre de 2021. Bien, Me desconcentra Fito. Ahí está, gracias. Lo quiero, pero me desconcentra. está bien. Vamos a tener un crecimiento, ya Guzmán lo dijo, muy, muy fuerte este año. Muy fuerte este año. O sea, jugó con la cifra. 8,5 dijo, ¿no? Sí, yo creo que es fuerte la cifra, ojalá ocurra. Ujú. Yo quiero decir, primer semestre, 9,7% venimos creciendo. La inversión respecto a 2019, el primer trimestre de 2021 respecto al primer trimestre de 2019, Sí. 13,3% arriba. Y así todo es una inversión que deja mucho que desear porque es el Estado poniendo mucha guita. Y nos falta mucha inversión privada. Pero la verdad, estamos invirtiendo más, digo, para Macri, se está invirtiendo más en el primer trimestre, en los primeros 3 meses de 2021, que en el mismo periodo 2019, que además era año electoral y en donde ya habían empezado a meterle manija a la actividad económica, aunque no funcionó. Luego tenemos actividad económica industrial, lo que se llama el índice de producción manufacturera, que es muy relevante. El último dato es de junio, de mitad de año. Respecto de junio de 2019, 11,7% mejor. Y respecto de junio de 2018, cada vez comparamos más atrás con el macrismo y da todo bien. 3,5% mejor. O
sea, la industria está mejor, no solo que en 2019, sino que también que 2018. Lo digo porque 2019 era claramente peor que 2018 porque tuvimos otra corrida cambiaria y un segundo año consecutivo de caída. Se cayó en 2018 y en 2019, con el paréntesis de 2017 donde se había crecido. Bueno, estamos mejor que en 2018. También la capacidad instalada está mejor que en 2018, el uso de la capacidad instalada de la industria. Trabajadores industriales, esta es una buena discusión la de los trabajadores y trabajadoras industriales, porque en general estamos corriendo de atrás con el empleo. Sí. En gran parte de las actividades no estamos mejor que antes. Estamos corriendo de atrás intentando compensar la caída. En industria no. En actividades industriales, las que crean trabajo industrial, estamos con 2,14% más de trabajadores y de trabajadoras respecto de 2019, de diciembre de 2019, respecto de cuando asumió Alberto. Y para mí, más allá de que ya sabemos que son mejores salarios, que es trabajo que genera un encadenamiento productivo mucho más interesante, que genera otro tipo de trabajo de servicios, lo que me parece relevante es, para mí es ese datito que si se mueve, a mí me da la esperanza de que podemos alcanzar una sociedad con un nivel de empleo que crezca. Porque cuando crecen los servicios, sí, no es lo mismo. Los servicios pueden crecer y la actividad económica puede caer. Claro. De hecho, a ver, por ejemplo, en el macrismo crecieron las actividades de servicios que generaban empleo, pero se achicó la torta, se achicó la economía y sin embargo los trabajadores de servicios fueron más y fueron menos los industriales. La industria es la que te puede permitir soñar con un proceso de reversión de esta sociedad en donde cada vez tenemos menos empleo registrado y cada vez tenemos más monotributo. Si se mueve la industria, yo digo, bueno, vamos bien. Hay que ver, estamos mejorando a nivel de 2019. Cuando mejoremos el promedio del macrismo en empleo industrial, yo digo, empezamos a intentar revertir el proceso de desindustrialización y de destrucción de empleo industrial. Bien. La obra pública, 8% más que en 2019. Zarpado lo que está pasando en obra pública. Uno abre gasto, lo que se llama la IMIG, una planilla de Excel con la ejecución de gasto, y mira gastos de capital abierto por energía, abierto por vivienda, abierto por grandes obras. Todos están creciendo al 150% respecto del 2020. ¿A cuánto? 150%. Bueno, respecto al 2020. Respecto al 2020. Pero está por arriba de 2019 que no había pandemia. Y también está por arriba de 2019. Yo acá traje la comparación, 8% más que 2019. Bien. Construcción, 4,3% respecto a 2019. El ISAC, el índice sintético de la actividad de la construcción del INDEC, también está muy bien. Y además hay más trabajadores, 15% más trabajadores, ahí sí, que en 2020. ¿Qué más tenemos? Exportaciones. Viene muy bien el dato de exportaciones. En julio 2019 teníamos 16% menos que ahora. O sea, el modelo de Macri, que era, hasta si querés, achicamiento del mercado interno, pero con una mirada exportadora, no pasó lo mismo. Exportaba menos que lo que se está exportando ahora. Lo digo además a sabiendas de que Macri aumentó en $10.000 millones la capacidad de exportar a Argentina. No, eso fue uno de los pocos datos que uno puede decir, sí, se empezó a exportar más, obviamente con mayor importación y después tuvimos problemas de déficit comercial. Pero estamos exportando, respecto de julio de 2019, 16,3% más. Ese es un dato muy importante. Exportamos de hecho, más que Macri. Exactamente. Que el último año de Macri. Sí. Y balanza comercial, de hecho, estamos en $8.300 millones positivo. Este es un dato que hay que seguirlo de cerca porque no va a ir empeorando, no va a ir mejorando. Es el dato de la competencia permanentemente con los insumos importados, que van a empezar a crecer y creo que el año que viene quizás la restricción externa nos vuelva a aparecer como un problema. Por ahora no. Y es el segundo valor más grande, la balanza comercial, es su superávit de los últimos 11 años. O sea, tenemos un superávit hasta ahora, ¿no? A julio 2021 es el dato, más grande de los últimos 11 años. Bueno, me parece que con todo eso tenemos una actividad Se económica. lo vamos a mandar por mail a todos los que entrevistan a Macri. Sí, ¿no? La columna, con los datos. Y le preguntan. Porque es dato público, no estás revelando nada. Son datos públicos, son una construcción de indicadores entre INDEC, CIPA, que el profe Zona no tiene ni la más remota idea, pero el CIPA tiene un montón de datos. Sí. Hay de todo. ¿Sí? Bueno, ahí tienen datos económicos para tener a mano en la campaña.